Había un auto en México que no necesitaba que nadie lo presentara. No necesitabas ver el rombo en la defensa ni leer las letras en la cajuela. Bastaba con verlo venir desde el fondo de la calle, con esa silueta rectangular, casi cuadrada, honesta, sin pretensiones. Y ya sabías. Era el Renault 12. No el 12, así nomás, familiar, cercano, como si fuera un vecino de toda la vida al que nunca le dijiste señor. El 12. Así lo llamaban en casa, en el taller, en la gasolinera, en las placas de la Ciudad de México, en los pueblos de Jalisco, en las carreteras de Veracruz. El 12. Dos palabras que en millones de hogares mexicanos significaban algo más que un modelo de automóvil. Significaban el primer carro de la familia. El que llevó al hospital cuando nació el hijo mayor. El que hizo el viaje a Acapulco con 5 personas, 2 maletas y una hielera en la cajuela que de algún modo siempre cabía. El que papá lavaba los domingos con una cubeta y un trapo viejo mientras escuchaba el partido en la radio que alguien sacaba por la ventana. El Renault 12 no fue solo un automóvil. Fue una decisión de vida para millones de mexicanos que en los años 70 y 80 querían tener carro propio y no tenían para más, pero tampoco necesitaban más, porque el 12 alcanzaba para todo. Y sin embargo desapareció. Dejaron de fabricarlo. Dejaron de venderlo. La marca que lo creó lo borró de su catálogo sin fanfarria, sin despedida, sin ninguna de esas ediciones especiales que las empresas fabrican cuando quieren fingir que les importa lo que están matando. Renault simplemente cerró la puerta y se fue. Y la razón por la que eso ocurrió, la razón real, no la oficial, dice mucho sobre cómo las corporaciones toman decisiones que afectan a millones de personas que nunca tuvieron voz en esa sala de juntas. Esta es la historia del Renault 12. De dónde vino, por qué conquistó a México y a medio continente, y por qué desapareció justo cuando más lo necesitaban quienes lo amaban. Todo empieza en Francia en 1969. Renault era entonces una empresa del Estado francés, no una corporación privada buscando maximizar utilidades para sus accionistas, sino una empresa nacional con una misión que el gobierno de París tomaba en serio. Motorizar a Francia. Darle a la clase trabajadora francesa acceso a un automóvil confiable, económico, fabricado en casa. Ese contexto importa porque explica por qué el Renault 12 nació como nació. No fue diseñado para ganar premios de diseño ni para competir en las pistas. Fue diseñado para durar, para cargar, para funcionar en las condiciones más ordinarias de la vida ordinaria de la gente ordinaria. Y en eso fue extraordinario. El ingeniero Louis Bionier llevaba años en Renault cuando se hizo cargo del proyecto que terminaría siendo el 12. La filosofía era clara desde el principio. Un automóvil de tracción delantera, motor al frente, espacioso por dentro, fácil de mantener, accesible en precio. En una época en que la tracción delantera todavía era una rareza en el segmento familiar, Renault apostó por ella y acertó. El Renault 12 debutó en el Salón del Automóvil de París en octubre de 1969. La prensa especializada lo recibió con respeto pero sin euforia. No era un auto que provocara pasiones en los periodistas acostumbrados a cubrir Ferrari y Jaguar. Era sensato, proporcionado, casi aburrido en su honestidad. Pero el público que no escribía en revistas y si necesitaba transportar a su familia de 5 personas con un presupuesto limitado lo entendió de inmediato. El Renault 12 fue un éxito de ventas en Francia desde su primer año. Pero lo que nadie anticipó completamente era lo que iba a ocurrir cuando ese automóvil cruzara el Atlántico. Renault tenía presencia en América Latina desde antes del 12. Había plantas de ensamble en Argentina, en México, en Colombia. La infraestructura estaba. La red de distribución existía. Lo que faltaba era el vehículo correcto para el momento correcto. Y el Renault 12 resultó ser exactamente eso. Llegó a México en 1970 y desde el primer año comenzó a construir algo que ningún plan de marketing puede fabricar por encargo. Una reputación ganada kilómetro a kilómetro en las calles reales de un país real. México en 1970 era un país en movimiento. La Ciudad de México crecía de manera que asustaba a los urbanistas. Las carreteras federales se extendían hacia el interior del país conectando ciudades que una generación antes solo se alcanzaban en muchas horas de caminos de terracería. La clase media mexicana que había nacido del milagro económico de los 50 y 60 quería automóvil propio y el mercado mexicano respondía con lo que había. El Volkswagen Escarabajo era el rey popular por razones similares a las que haría popular al 12, económico, simple, reparable en cualquier taller. Pero el Escarabajo tenía limitaciones reales de espacio.
Era un auto para dos adultos cómodos o una familia apretada. El Renault 12 llegó con una propuesta diferente. 5 plazas de verdad. Una cajuela que no era un pretexto sino un espacio útil. Asientos traseros con espacio suficiente para que un adulto no llegara con las rodillas en la quijada. Y tracción delantera, que en los caminos mojados del altiplano mexicano, en las curvas húmedas de la sierra, marcaba una diferencia que cualquier conductor notaba en los primeros kilómetros. La planta de Dina en Ciudad Sahagún, Hidalgo, comenzó a ensamblar unidades del Renault 12 para el mercado mexicano. Ese detalle no es menor. Igual que la Combi en Puebla, el Renault 12 se fabricaba en México con manos mexicanas. No era un producto de importación que llegaba empacado desde Europa con un precio inflado por aranceles y fletes. Era un auto mexicano de apellido francés y esa combinación le dio al 12 algo valioso: precio accesible y disponibilidad de refacciones en todo el territorio nacional. Los mecánicos mexicanos aprendieron rápido el motor del 12. El propulsor original era un motor de gasolina de 1289 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, con carburador. Simple hasta la elegancia. Un mecánico con experiencia básica podía abrirlo, entenderlo, repararlo sin manuales especializados ni herramientas importadas. Eso en un país donde el taller de la esquina era la primera y muchas veces la única opción de mantenimiento disponible para la mayoría de los propietarios, no era un detalle técnico. Era la diferencia entre un auto viable y un auto imposible. Pero la historia del Renault 12 en México no se cuenta solo con cifras de producción ni con especificaciones técnicas. Se cuenta con historias. Con las historias de las familias que lo compraron y lo convirtieron en parte de su biografía sin proponérselo. Había algo en la forma del 12 que invitaba al uso intenso. La puerta trasera que se abría hacia arriba como la de una camioneta, no como la de un sedán convencional. Esa decisión de diseño que Renault tomó casi sin hacer ruido cambió la relación que las familias mexicanas tuvieron con su cajuela. De repente podías cargar cosas de verdad. No solo el maletín del trabajo y una bolsa del súper. Podías meter la despensa completa del mercado, las cajas de refresco para la fiesta, los muebles chicos que no cabían en ningún otro auto de ese precio. El Renault 12 Break, la versión familiar con carrocería de Station Wagon que llegó poco después del sedán, llevó esa capacidad al extremo. En México el Break fue tan popular como el sedán, quizás más en ciertas regiones donde el trabajo del auto era llevar cosas además de personas. Los repartidores, los vendedores de mostrador, los pequeños comerciantes que necesitaban un vehículo que fuera presentable en la ciudad pero funcional en la carretera encontraron en el Break exactamente lo que buscaban. Y entonces ocurrió algo que los ejecutivos de Renault en París probablemente no tenían en sus proyecciones. El Renault 12 se convirtió en taxi. No en algunos taxis. En el taxi de México. En las décadas de los 70 y 80, una parte enorme de la flota de taxis de la Ciudad de México y de las principales ciudades del país eran Renault 12 sedán pintados de colores según la delegación o la ciudad. Naranja en algunas zonas. Verde y blanco en otras. Rojo en algunas más. Pero debajo de todos esos colores el mismo auto, el mismo motor, la misma plataforma honesta que aguantaba turnos de 12 horas, cientos de kilómetros diarios, pasajeros entrando y saliendo, portazos, baches, calor. Frío y el desgaste silencioso de una herramienta de trabajo que no podía darse el lujo de fallar porque si fallaba, el taxista no comía. El Renault 12 como taxi fue una prueba de resistencia que ningún laboratorio de ingeniería habría podido diseñar mejor. Un taxi en la Ciudad de México de los años 70 no tenía días de descanso. Funcionaba en turnos, a veces con 2 choferes distintos que se relevaban sin que el motor se enfriara del todo. Las calles del centro histórico, el periférico sin terminar todavía, las avenidas del norte de la ciudad con sus baches legendarios que ningún presupuesto municipal parecía alcanzar para reparar. El Renault 12 los absorbió todos. Los mecánicos de taxi desarrollaron un conocimiento del motor del 12 que llegó a niveles casi artesanales. Sabían qué tornillo apretaba qué ruido significaba qué problema, cuántos kilómetros aguantaba una banda antes de que valiera la pena cambiarla de manera preventiva. Ese conocimiento acumulado en los talleres especializados en taxis creó un ecosistema de mantenimiento que hacía al Renault 12 casi inmortal en manos correctas. Unidades con más de 400.000 kilómetros en el marcador que seguían funcionando porque alguien que sabía lo que hacía las había cuidado con la atención que solo da quien depende de una herramienta para vivir. Para mediados de los años 80 el Renault 12 era omnipresente en México.
No solo en los taxis. En las familias de clase media que lo habían comprado nuevo en los 70 y lo seguían usando una década después porque no había razón para cambiarlo. En los negocios familiares que lo usaban como vehículo de reparto. En los pueblos del interior del país donde el mecánico local ya tenía refacciones en inventario sin necesidad de pedirlas porque sabía que iban a necesitarse. Había algo profundo ocurriendo que iba más allá de las ventas. El Renault 12 estaba construyendo en México el tipo de presencia cultural que la mayoría de los automóviles nunca alcanzan. No era un símbolo de estatus. Era algo más difícil de fabricar y más difícil de reemplazar. Era parte del paisaje cotidiano. Parte del sonido de las ciudades mexicanas. Parte de los recuerdos que las familias guardaban sin saber que estaban guardándolos. Pero mientras el Renault 12 construía ese lugar irreemplazable en la vida mexicana, en las oficinas centrales de Renault en París el mundo se veía diferente. La industria automotriz global estaba en uno de sus momentos de transformación más acelerados. La crisis del petróleo de 1973 había cambiado las prioridades de los consumidores europeos y norteamericanos. La eficiencia de combustible ya no era una característica deseable, era una exigencia. Los japoneses, Toyota, Nissan, Honda, habían entrado al mercado global con automóviles más ligeros, más eficientes, más baratos de mantener y fabricados con una precisión que hacía quedar mal a muchos productos europeos. Renault estaba mirando su portafolio y haciendo cuentas. El 12 era un éxito en mercados emergentes, sí. Pero en Europa su ciclo estaba cerrando. El Renault 14, el 18, el 9, el 11 venían detrás con plataformas más modernas, mejores cifras de consumo, diseños más aerodinámicos. La lógica corporativa era impecable desde París. Si el mercado europeo pedía algo nuevo, había que darle algo nuevo. El problema era que esa lógica corporativa impecable desde París producía consecuencias que París no estaba viendo porque no vivía en México. En México el Renault 12 no era un modelo en proceso de sustitución. Era el auto de la gente. Era la flota de taxis de las principales ciudades. Era el vehículo de trabajo de miles de negocios familiares. Era el primer auto de familias que tardaban años en ahorrar para comprarlo. Sustituirlo no era como actualizar una línea de producto en un catálogo. Era remover algo que había crecido con raíces profundas en la vida cotidiana de millones de personas. Pero las decisiones globales de una corporación no se toman mirando las calles de la Ciudad de México. Se toman mirando hojas de cálculo en oficinas de Boulogne-Billancourt. Y en esas hojas de cálculo el Renault 12 era un modelo viejo con márgenes estrechos en mercados secundarios. La sentencia estaba escrita aunque nadie en México la había leído todavía. La producción del Renault 12 en México no terminó de un día para otro. Fue una retirada lenta, casi silenciosa, del tipo que las corporaciones prefieren porque genera menos ruido que un anuncio formal. A lo largo de los años 80 Renault fue reduciendo gradualmente la fabricación local, sustituyendo gradualmente la presencia del 12 en su red de distribuidores con modelos más nuevos que no tenían en México ni la mitad del arraigo que tenía el modelo que reemplazaban. El Renault 9 llegó. El Renault 11 llegó. Eran automóviles técnicamente superiores en varios aspectos. Más modernos en diseño, más eficientes en consumo de combustible, más alineados con lo que Renault quería proyectar como imagen de marca hacia el futuro. Pero en México no eran el 12. Y esa diferencia, que en un laboratorio de ingeniería no significa nada, en la calle significaba todo. Los taxistas que habían construido su vida alrededor del Renault 12 no cambiaban de modelo porque Renault lanzara un folleto con un auto nuevo. Cambiaban cuando no tenían más remedio, cuando las refacciones del 12 empezaban a escasear porque la producción había terminado y el mercado de repuestos comenzaba su inevitable proceso de adelgazamiento. Ese momento fue uno de los más dolorosos para quienes dependían del 12 como herramienta de trabajo. No fue la desaparición del auto lo que los golpeó primero. Fue la desaparición de las refacciones. El día en que un taxista llegaba al taller con un problema específico y el mecánico le decía que la pieza ya no se conseguía fácil, que había que buscarla en deshuesaderos, que el tiempo de espera era incierto. Ese día el Renault 12 dejaba de ser una herramienta confiable y se convertía en una fuente de ansiedad. Y un taxi que genera ansiedad en lugar de ingresos es un taxi que tiene los días contados. La salida del Renault 12 del mercado mexicano fue, en ese sentido, una muerte por abandono. No una decisión dramática sino una negligencia sistemática que fue vaciando de soporte al vehículo hasta que mantenerse en él se volvió más costoso que abandonarlo.
Mientras México veía al Renault 12 retroceder, otros países latinoamericanos vivían una historia paralela con sus propios matices. En Argentina el 12 había sido igualmente masivo, igualmente popular, igualmente convertido en taxi y en vehículo familiar de la clase media. Los argentinos lo llamaban simplemente el 12, igual que los mexicanos, como si el número solo bastara para identificar algo que todos conocían. En Colombia tuvo una presencia similar. En Venezuela. En varios países del Cono Sur donde Renault había instalado operaciones de ensamble, el 12 había echado raíces con la misma profundidad que en México. Pero lo que resultó diferente en algunos de esos mercados fue la respuesta local ante la decisión global de Renault de discontinuarlo. En Argentina, por ejemplo, la producción del Renault 12 continuó mucho más tiempo que en México. Las regulaciones locales, la estructura arancelaria que hacía costosa la importación de modelos nuevos, la demanda sostenida de un mercado que no quería soltar ese auto. Todo eso conspiró para mantener viva la línea de producción argentina cuando ya había cerrado en otros lugares. El último Renault 12 fabricado en Argentina salió de la línea en 1981. 11 años después de que el modelo hubiera debutado en el Salón de París. 11 años de producción ininterrumpida en un país que había decidido que ese auto valía la pena mantener vivo. Eso dice algo sobre la diferencia entre decisiones corporativas globales y necesidades de mercados locales. Renault desde París veía un modelo viejo. Argentina desde Buenos Aires veía el auto que su mercado necesitaba. Ambas perspectivas eran reales. El conflicto entre ellas era el motor silencioso detrás de la desaparición del 12 en cada país donde ocurrió, en tiempos distintos. Por razones similares y con consecuencias igualmente profundas para las personas que lo usaban. Hoy el Renault 12 sigue circulando en México. No en números masivos como en sus años de gloria, pero sí con una presencia que ningún automóvil descontinuado hace décadas debería tener lógicamente y que sin embargo tiene porque el amor no obedece lógica de mercado. Existen clubes de propietarios del Renault 12 en varias ciudades mexicanas. Encuentros de entusiastas donde los autos llegan restaurados con una dedicación que muchas veces supera en inversión el valor comercial del vehículo. Hay propietarios que han rastreado refacciones originales en Europa, en Argentina, en deshuesaderos de ciudades mexicanas del interior donde un 12 olvidado en un terreno se convierte en donador de partes para mantener vivos a otros. Hay mecánicos especializados que conocen ese motor con una profundidad que ya no existe para los autos modernos llenos de electrónica y sensores que solo hablan el lenguaje de las computadoras de diagnóstico. El Renault 12 restaurado es hoy paradójicamente más visible en ciertos círculos que muchos autos nuevos de marcas que gastan fortunas en publicidad. Porque aparece en redes sociales con fotos que generan miles de reacciones de personas que no tenían idea de que extrañaban ese auto hasta que lo vieron de nuevo. Porque dispara memorias específicas. El olor del interior. El sonido de la puerta trasera levantándose. La textura del asiento de vinil bajo el sol del verano. La forma en que el motor sonaba diferente en carretera que en ciudad. Esas memorias no son nostalgia genérica. Son recuerdos de momentos reales de vida real con personas reales que ya no están o con versiones de uno mismo que ya no existen. Y el Renault 12 las guarda todas. No en su carrocería sino en las personas que lo vivieron. Renault mientras tanto siguió adelante con su catálogo moderno, sus plataformas compartidas, sus alianzas con Nissan y Mitsubishi, su transformación hacia la electromovilidad. La marca que fabricó el 12 es hoy una empresa diferente mirando hacia mercados y tecnologías que en 1969 nadie imaginaba. Hay una pregunta que vale hacerse al final de esta historia. ¿Podría el Renault 12 haber sobrevivido? ¿Podría Renault haber tomado decisiones distintas que mantuvieran vivo ese vehículo más tiempo, con mejor soporte, con una salida más digna del mercado que lo amó? La respuesta honesta es sí y no al mismo tiempo. Sí, porque técnicamente había caminos. Una actualización de plataforma más agresiva a principios de los 80. Un compromiso sostenido con el mercado latinoamericano que reconociera que lo que funciona en Europa no siempre es lo que necesita Latinoamérica. Una estrategia de refacciones que garantizara soporte por décadas y no por años. Todo eso era posible. Pero no porque no existiera la voluntad técnica, sino porque no existía la voluntad corporativa. Y ahí está la verdad que esta historia comparte con la de la Combi y con la de decenas de vehículos que desaparecieron antes de que su mercado estuviera listo para dejarlos ir. Las corporaciones no matan productos porque los odian. Los matan porque los ignoran.
Porque en una hoja de cálculo global un modelo con márgenes estrechos en un mercado secundario pesa menos que una plataforma nueva con márgenes amplios en mercados premium. La gente que amaba el Renault 12 nunca tuvo un asiento en esa sala de juntas. Sus historias, sus taxis, sus viajes de carretera, el primer auto que compraron con años de ahorro nunca aparecieron en las proyecciones financieras que determinaron el destino del 12. Y sin embargo esas historias sobrevivieron. Sobreviven en los clubes de entusiastas, en las fotos que circulan en redes, en las conversaciones entre personas mayores que dicen el 12 con una familiaridad que ningún auto moderno ha vuelto a generar en México. El Renault 12 no desapareció realmente. Dejaron de fabricarlo, sí. Dejaron de venderlo, sí. Pero algo que se mete tan profundo en la vida cotidiana de millones de personas no desaparece porque una corporación cierre su línea de producción. Se transforma. Se vuelve memoria. Se vuelve identidad. Se vuelve esa sensación específica e irreemplazable de reconocer algo en la calle y sentir que una parte de tu historia personal te saluda desde la distancia. Eso no se fabrica en ninguna planta. Eso se gana kilómetro a kilómetro, familia por familia, viaje por viaje. Y una vez que se tiene no lo borra ningún catálogo corporativo.